Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta sexta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar, convocada para el día de hoy, miércoles 13 de marzo del año 2024. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Y buenos días. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre; la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria como inciso A, tenemos la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de los TOCA listados en esta sesión, que son un total 17 tocas para ser expuestos y votados. En atención a la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 278-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 14 de marzo de 2023, dictado en los actos del expediente 549-2021, juicio de sucesión testamentaria del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días, compañeros, compañeras. En la resolución impugnada se declaró procedente el incidente de impugnación de testamento y por lo que se determinó ineficaz. Entre otras cosas, en los agravios del apelante, quien aquí recurre señala que el incidentista no demostró que la autora de la sucesión estuviera en coma en la fecha en la que otorgó su testamento. No obstante, el juez declaró la procedencia del incidente de impugnación de testamento por otras razones que estudió de manera supletoria. En este proyecto que se pone a consideración, se estima que lo antes expuesto es infundado, por lo que se debe confirmar la sentencia apelada, debido a que el análisis hecho en la resolución combatida no suple la deficiencia de la queja a favor de alguna de las partes, sino que fue emitida en cumplimiento del deber a una administración de justicia efectiva. Máxime que no pasa inadvertido que durante el desarrollo de la audiencia preliminar, el incidentista también señaló que la autora de la sucesión estuvo hospitalizada. Luego, si bien es cierto que las constancias judiciales que integran el expediente de primera instancia no denotan que la de Cujus no se encontrara en estado de coma y que por esa precisa razón no haya suscrito su testamento, también es verdad que las copias certificadas de su expediente clínico arrojan la convicción fundada de que a la fecha del acto jurídico en debate estuvo ingresada en una institución hospitalaria pública, situación que hace física y materialmente imposible de que haya comparecido al local de la notaría a otorgar su testamento. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 278-2023. Seguimos con el TOCA 710-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de julio de 2023, deducido del expediente 293-2023, relativo al juicio de sucesiones unidas de intestado del juzgado primero de la realidad familiar, turno vespertino, del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Cabe señalar que en un auto anterior al impugnado, la juez del conocimiento previo a la admisión del procedimiento, esto es,
nunca se admitió el juicio intestado. Se le realizó diversas prevenciones a la parte promovente, solicitando diversas cosas, entre certificados del registro civil, la inscripción vigente relativa a un bien inmueble, copias simples de las prevenciones, con el apercibimiento de que si no cumplían, no se admitiría a trámite el procedimiento y se mandaría a archivar el expediente como un asunto concluido. Los demandantes exhibieron los documentos que le fueron solicitados, con excepción de 2 certificados del acta del registro civil, manifestando que al pedirlos ante la ventanilla única estatal, les informaron que dichos registros no se encontraban digitalizados, por lo que solicitaban al juez del conocimiento que girara oficio para que estos le fueran remitidos. En el acuerdo recurrido, el juez del conocimiento no accedió a lo solicitado, puesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Código Adjetivo de la Materia, las partes, cuando carezcan de algún documento, deben acreditar en su escrito haber solicitado, usualmente el primero, haber solicitado la expedición presentando copia simple sellada por el lugar en el que se encuentren los originales, y en autos no contaban con constancia alguna de lo que habían señalado. En consecuencia, se tuvo por presentada la parte promovente, cumpliendo únicamente de manera parcial con las prevenciones que le fueron realizadas, por lo que se llevó a puro y debido efecto el apercibimiento que se les había realizado y no se admitió el procedimiento. A mi juicio, los agravios presentados resultan infundados, por lo tanto propongo confirmar el auto impugnado, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78, fracción décima, 147, 148, 149, 150, 154, 472, 563, 564, 565, 566 del Código de Procedimientos Familiares. Las prevenciones que el juez del conocimiento realice antes de resolver respecto de la admisión del procedimiento tienen como objeto que la parte demandante cumpla con todos los requisitos necesarios para la admisión del procedimiento, por lo que el cumplimiento de esto forma parte del escrito inicial de la demanda y tiene que ser ofrecidas en los mismos términos. En ese sentido, por cuanto se advierte que los apelantes no cumplieron con presentar, perdón, los documentos que acreditaban que efectivamente comparecieron ante el registro civil a solicitar los documentos antes indicados, no es suficiente la simple manifestación de haberlos pedido, sino que era necesario haberlo demostrado y que les fueron negados, por lo que al no haberlo hecho así, no se estaba facultada para solicitarlos y por lo tanto resulta pegado a derecho que se llevara a puro y debido efecto el apercibimiento que se les hizo previamente. Reitero, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 710-2023 se aprueba, confirma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 731-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2023, deducido del expediente 484-2022 relativo a la diligencia de ejecución voluntaria, con tramitación especial y juzgado segundo mixto de civil y familiar del tercer departamento oficial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora del juicio de primera instancia y el contenido de la resolución impugnada es en el cual se declararon procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial promovidas por la actora a favor de sus 2 hijos menores de edad y se decretaron alimentos provisionales a favor de ambos niños, condenándose al progenitor a pagar la cantidad de 3,111 pesos, moneda nacional, de manera mensual. Asimismo, en esta resolución se ordenó girar oficio al centro laboral del deudor alimentario a efectos de retener la cantidad decretada como pensión alimenticia, fijándose además como garantía de la pensión el embargo de una camioneta propiedad del deudor alimentario. En sus agravios, como único agravio, aduce que le causa un perjuicio la resolución recurrida, por cuanto la pensión fijada es insuficiente para satisfacer las necesidades de sus hijos e inferior a la capacidad económica real del deudor alimentario. Señaló que la jueza no hizo un análisis objetivo en cuanto a la capacidad económica
del deudor alimentario y tampoco valoró de manera adecuada las diferentes pruebas aportadas. El apelante también combate que en la resolución impugnada se haya tomado un salario mínimo como base para calcular los alimentos. Para un servidor, los argumentos de queja resultan fundados, ya que la pensión establecida no es proporcional con lo que quedó demostrado en las diligencias, ya que con los informes rendidos en el procedimiento se comprobó que el deudor alimentario sí ejerció actividades ganaderas, que le generaron ingresos de manera independiente a los que recibió como empleado, y además se comprobó que cuenta con un vehículo inscrito a su nombre y un inmueble. Sobre este último, se ha traído a la vista la información obtenida en la página web del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, donde puede advertirse que sobre una superficie del predio se ha celebrado un contrato de arrendamiento para el establecimiento de una subestación eléctrica, lo que evidencia que el deudor cuenta con la capacidad económica para generar ingresos de cuando menos 2 salarios mínimos diarios. Por lo anterior, reasumiendo jurisdicción, y en atención al interés superior de los menores de edad involucrados, se procede a determinar un nuevo monto de la pensión alimenticia, tomando como base todos los elementos de convicción con que se cuenta. Por lo tanto, el monto de la pensión alimenticia deberá aumentarse a la cantidad de 6,223 pesos con 20 centavos, moneda nacional, para ambos menores de edad de manera mensual, cantidad que resulta proporcional a los ingresos del deudor alimentario sin afectar su subsistencia ni la de su otro acreedor alimentario. Como consecuencia de la modificación de la pensión alimenticia y en vista de que en el caso de estudio los sueldos que el deudor alimentario obtiene como empleado resultan insuficientes para cubrir en su totalidad los alimentos aquí fijados, debe dejarse sin efectos la retención sobre los sueldos como empleado del deudor alimentario y en su lugar considero como mejor medio para garantizar los alimentos decretados el embargo sobre los derechos de propiedad que pertenecen al deudor respecto al tablaje catastral inscrito a su nombre, dejándose sin efectos el embargo decretado sobre el vehículo a fin de no incurrir en una doble garantía. Por lo anterior, propongo modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 731-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. A continuación, se procede con el TOCA 774-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2023, deducido del expediente 295-2020, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días. En el proyecto que someto a su consideración, se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el cual la juzgadora decretó una pensión compensatoria de carácter resarcitoria y asistencial a favor de la parte demandada y a cargo del recurrente. Ahora bien, contrario a lo manifestado por el apelante, de los informes rendidos y las pruebas aportadas, estas sí fueron valoradas por la jueza del conocimiento, habiendo acreditado la necesidad de la demandada a recibir una pensión compensatoria, por cuanto esta se dedicó únicamente a las labores del hogar, así como al cuidado de los hijos durante el matrimonio. Por lo tanto, no estuvo en iguales condiciones que el inconforme para desenvolverse profesionalmente en alguna actividad que le generara ingresos. Además de que en la actualidad se encuentra en un rango de edad considerada como adulta mayor y cuyas posibilidades para desenvolverse en el ramo laboral pues son escasas. En tal virtud, no le causó agravios al inconforme lo determinado en la parte conducente de los puntos resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo de la determinación apelada respecto al monto que se le condenó a pagar en concepto de pensión compensatoria a favor de su excónyuge. Por lo tanto, al haber resultado infundados los agravios vertidos por el recurrente, se propone confirmar la sentencia definitiva impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera,
A favor. Magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor. magistrado quinto. A favor. Gracias. Teniendo 5 votos a favor, se confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 774-2023. Seguimos con el TOCA 603-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 15 de enero de 2024, dictado por esta sala en los autos del TOCA de referencia. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución recurrida, esta sala decretó la caducidad de la segunda instancia, toda vez que la interesada no presentó promoción que diera impulso al procedimiento. En su recurso, la recurrente manifestó que sí impulsó el procedimiento mediante dos actuaciones: la exhibición de una prueba y la recepción de las copias certificadas que solicitó. Asimismo, señaló que al momento de computar el plazo de la caducidad no se deben tomar en cuenta los días inhábiles y las vacaciones. Y finalmente señala que la sala la privó de su derecho de acceso a la justicia porque al decretar la caducidad no está estudiando el fondo del asunto. El proyecto propone declarar improcedente el recurso de revocación y en consecuencia confirmar el auto impugnado por las siguientes razones. Primero, porque las actuaciones que describen no impulsaron el procedimiento y por ende no interrumpieron el plazo de la caducidad, ya que no son actos que encaminen el proceso a su fin natural. Además, en el caso de la exhibición de la prueba, tampoco es coherente con el desarrollo de la secuela procesal, lo que abona a su falta de idoneidad. Segundo, se indica que el cómputo de la figura se realiza en días naturales y meses consecutivos, no obstante que dentro de ese periodo se incluyan días inhábiles y aquellos que no pueden tener lugar actuaciones judiciales, como ya queda establecido mediante jurisprudencia. Y finalmente, se señala que no se violó el derecho de acceso a la justicia de la recurrente, pues si bien no se dictó resolución de fondo, se trata de una figura decretada conforme a derecho, toda vez que se reitera, la interesada no presentó promociones que tuvieran como efecto el impulso del procedimiento. Por lo tanto, recalco, se propone declarar improcedente el recurso de revocación y confirmar el acuerdo indicado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 603-2023, se aprueba improcedente y se confirma el auto de fecha 15 de enero de 2024 por unanimidad de votos. Continuamos con el TOCA 364-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de febrero de 2023, dictado en los autos del expediente 542-2022. Vicio ordinario familiar del juzgado segundo de realidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la parte actora pretendió promover un juicio ordinario familiar oral. La juez del conocimiento dictó un auto en el cual se decretó la no admisión de la demanda en virtud de existir otro expediente radicado bajo el índice de ese mismo juzgado, relativo al divorcio voluntario de las partes involucradas en este nuevo juicio, mismo que se encuentra en etapa de ejecución al ya haberse dictado la sentencia que aprobó las bases pactadas del divorcio voluntario. En sus agravios, la parte actora refiere que le fueron violados sus derechos humanos y garantías individuales por no cumplirse con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, ya que en las diligencias deducidas del expediente, un expediente diverso, no fueron atendidas sus pretensiones en relación al cumplimiento de los resolutivos séptimo y octavo de la sentencia dictada, referentes a la prestación de salud y a los incrementos de los alimentos que según se adeudan. Por ello, promueve un nuevo juicio donde deriva el auto en el que se le negó la admisión de la demanda, que esa negación viola sus derechos de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso,
ya que se le priva de ejercitar sus derechos personales de alimentos y en especial sobre los derechos adquiridos de prestaciones médicas. En el estudio se considera que el único agravio del apelante resulta infundado e inoperante. Se afirma lo anterior toda vez que la jueza estuvo en lo correcto al dictar la no admisión de la demanda del juicio ordinario familiar, pues al estudiar las constancias judiciales que lo integran, se advirtió que las diligencias de divorcio voluntario efectivamente se encuentran en etapa de ejecución para su cumplimiento, ya que existe dictada la sentencia que aprobó el convenio donde se establecieron las bases y acuerdos referentes a su divorcio. Además, dejó a salvo los derechos de la recurrente para que los ejercitara en el expediente del divorcio voluntario. Por tanto, la propuesta es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 364-2023. Continuamos con el TOCA 766-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 31 de agosto 2023, dictado en los actos del expediente 378-2022, diligencias de ejecución voluntaria del Juzgado Séptimo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada, la juez de primer grado declaró concluido el asunto por falta de impulso procesal, toda vez que señaló que los interesados no cumplieron con exhibir un nuevo convenio que se ajustara a las nuevas condiciones laborales del padre de la persona menor de edad. De igual modo, indicó que no era procedente hacer el cambio de vía solicitado, que es la contenciosa, toda vez que estimó que los promoventes estaban en aptitud de promover un juicio ordinario, ya que no se debía perder de vista que el objeto del procedimiento se limitaba a la aprobación del convenio que ellos habían presentado inicialmente, por lo que se dejaron a salvo sus derechos para que los hicieran valer en la vía y forma legal correspondiente. En el presente caso, no obstante que la parte recurrente no continuó con el trámite del recurso de apelación instado, el medio de impugnación que nos ocupa será revisado de forma oficiosa en atención a lo acordado en autos del TOCA y en atención al interés superior del menor de edad involucrado en el asunto, conforme al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la tesis de rubro apelación. El Tribunal de Alzada debe realizar el estudio oficioso de la sentencia o resolución impugnada cuando se encuentran en el litigio de intereses que atañen a los derechos de los niños y no declarar desierto ese recurso por falta de expresión de agravios. Inaplicabilidad de la regla contenida en el artículo 835 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua. Para comenzar, debe quedar asentado que de los artículos 4º constitucional y 3.1 de la referida convención, se tiene que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales, principalmente las jurisdiccionales, debe tenerse en cuenta de forma primordial el interés superior de la niñez. Para ello, por ello, para la debida resolución de este caso, debe tomarse como ineludible punto de referencia la irrestricta protección a dicho interés superior. Pues en casos como el que nos ocupa, en el que se advierte que existe controversia entre los progenitores respecto de la guarda y custodia, el régimen de convivencia, así como la fijación de una pensión alimenticia, la autoridad jurisdiccional debe privilegiar el interés superior del menor de edad sobre cualquier otro derecho que corresponda a los demás involucrados al momento de realizarse una ponderación de todos los factores que convergen en el caso. De esta manera, a la luz del interés superior de la niñez, considero que no resultó apegado a derecho que se diera por terminado el procedimiento, ya que esto implicó que se creara una situación de incertidumbre respecto a cómo serían garantizados los derechos del menor de edad, puesto que el hecho de que uno de sus padres hubiera comparecido ante la autoridad jurisdiccional del conocimiento a solicitar el cambio de vía, inició como unas diligencias y se estaba pidiendo la vía contenciosa por cuanto no se llegó a aprobar el convenio y luego no lograron ponerse de acuerdo los papás.
significa que ellos no han logrado ponerse de acuerdo en cuanto a los temas relacionados con dichos derechos, lo que pone en riesgo al menor de edad, ya que mientras estas cuestiones no queden definidas, existe la posibilidad de que alguno de los progenitores no cumpla legalmente con las obligaciones que dimanan de la patria potestad que ejercen sobre su hijo, lo cual es contrario al interés superior. De ahí que deba revocarse, a mi juicio, el auto combatido con la finalidad de que se resuelva la situación jurídica del hijo de las partes interesadas en el procedimiento de origen. Cabe destacar que también se considera desacertado que ante la falta de cumplimiento de la prevención de que se exhibiera un nuevo convenio se diera por concluido el procedimiento. Esto porque con relación a los procedimientos en los que se disputen derechos de un niño, niña o adolescente, resulta improcedente aplicar una sanción como la establecida en el auto combatido. Ello en la medida de que ese efecto perjudicial que se produjo al dar por concluido el asunto no debe permitirse cuando se vean involucrados los derechos de menores de edad. Por lo tanto, fue indebido que el presente asunto se le diera más importancia a sancionar las conductas procesales de los padres, en las que la persona menor de edad no tuvo participación alguna, que a garantizar y proteger su desarrollo, toda vez que esta determinación transgrede su interés superior. En mérito de las razones apuntadas y protegiendo el interés superior que le asiste a aquel, en el caso resulta, a mi juicio, y propongo revocar el acuerdo recurrido y acceder al cambio de vía solicitado, toda vez que el ejercicio y garantía de los derechos de los niños no puede quedar sujetos al momento en el que alguno de sus progenitores decidan promover el procedimiento contencioso correspondiente, cuando ya se hizo la solicitud y se cuentan con los elementos suficientes para reencauzar la vía. Por ende, se debe prevenir a la parte recurrente, que es el papá, me parece, para que comparezca ante la autoridad del conocimiento a presentar su escrito de demanda en la forma prevista en el artículo 470 del citado código, el cual establece los requisitos que debe reunir la demanda. Esa sería mi propuesta. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 766-2023. Sigue el TOCA 802-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 2 de octubre de 2023, dictado en el expediente 4614-2005, relativo a las diligencias de ejecución voluntaria de juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente de las diligencias y el auto impugnado es el del 2 de octubre del 2023. En sus agravios, el promovente expresa que la resolución combatida le causó agravio al requerirle el cumplimiento al auto de fecha 4 de julio del año 2023, cuando dicho auto fue apelado, aduciendo que resulta ilógico que cumpla con lo ordenado cuando la referida inconformidad no había sido resuelta. De igual forma, estima que le resulta perjudicial el auto combatido al aplicarle al juzgador de origen el medio de apremio consistente en una multa, pues también se inconformó de dicho auto, el cual no había sido resuelto. Finalmente alegó que el juzgador no debió admitir su solicitud, ni mucho menos ordenar el embargo precautorio, pues estima que de ninguna manera la citada promovente lo tramitó en la forma establecida, refiriendo que existe una inclinación a favor de la señora por parte del juzgador al admitir dichas solicitudes sin esperar que sean resueltos los citados recursos de apelación. Después de un estudio, resulta pertinente invocar los artículos 369, 372 y 373 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, los cuales refieren que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, así como que la misma procede solo en el efecto devolutivo, es decir, que no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia apelada. En ese sentido, se estima que el recurso de apelación admitido en el efecto devolutivo mantiene viva la jurisdicción del juez para seguir conociendo del juicio y continuar su tramitación sin que ésta deba ser interrumpido mientras se espera la resolución del recurso. En tal virtud, es que se advierte que lo alegado por el recurrente en el sentido de que resulta ilógico que cumpla con lo ordenado en los autos apelados, cuando las referidas inconformidades no han sido resueltas, resulta infundado, pues como se ha precisado en líneas precedentes,
El recurso de apelación no tiene un efecto suspensivo en el procedimiento, por lo que no existe violación legal alguna. No omito manifestar que se mandó a traer a la vista los tocas relacionados con el presente, acreditándose que ambos recursos fueron resueltos por esta sala colegiada en la sesión de fecha 1 de diciembre del año 2023, que es posterior al fallo recurrido, modificándose lo dispuesto en el auto de fecha 4 de julio del 2023. En ese orden de ideas, se advierte que si bien es cierto que el auto combatido que se estudia resulta previo a las determinaciones emitidas en esta segunda instancia, no menos cierto es que conforme a los artículos antes invocados, la apelación se tramitó con efecto devolutivo y por ello no se violó el debido proceso, siendo que la juez para dictar el auto apelado no estaba obligada a esperar a que se resolviera el recurso de apelación que se encontraba todavía en trámite, ni a suspender el procedimiento, pues al tratarse de un recurso de apelación de efecto devolutivo, cualquier resolución dictada durante el procedimiento que hubiera sido impugnada continuaba produciendo sus efectos tal y como lo dictó la juez de primera instancia, por lo que correctamente y con apego a la legislación local en la materia, el juzgador, a solicitud de la señora, ordenó el cumplimiento de lo decretado en los autos que se encontraban en apelación, lo cual no resulta contrario a derecho, pues aplicaron correctamente las reglas del proceso que garantizan un proceso apegado a la legalidad, en el que se protege a ambas partes, y el hecho de que el inconforme no esté de acuerdo con lo resuelto no significa que se hayan vulnerado sus derechos. Asimismo, estimo infundados los agravios formulados en el sentido de que el juzgador obró mal al aplicarle el medio de apremio consistente en multa, toda vez que la autoridad jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones puede emplear cualesquiera de los medios de apremio, por lo que el juez de origen únicamente llevó a cabo dicha facultad para hacerle cumplir con lo ya ordenado en autos. Finalmente, en lo referente a que la autoridad de primer grado no debió admitir la solicitud de embargo precautorio, ni mucho menos ordenarlo, se debe precisar al recurrente que dichas alegaciones resultan inoperantes, pues el embargo no fue decretado en el auto que hoy se combate, sino que fue en uno diverso, el cual, se advierte, fue materia de otra apelación, por lo que esta autoridad se encuentra impedida para entrar a su estudio al ser cuestiones ajenas al auto que hoy se recurre. Por lo anterior, propongo confirmar. Le procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 802-2023 se aprueba, confirma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 505-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 22 de marzo de 2023 y su aclaración de fecha 16 de mayo de 2023, deducido del expediente 315-2020, juicio ordinario civil, juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen en el cual se declaró procedente el juicio ordinario civil plenario de propiedad y posesión y no procedió la reconvención interpuesta por la apelante y se le condenó al pago de frutos civiles. Ahora bien, de los agravios se advierte que se combate la parte de la sentencia que resolvió la improcedencia de la contrademanda que promovió la hora recurrente, así como que no se le debió de condenar al pago de frutos civiles, señalando que la misma no está debidamente fundada y motivada, por lo que debió proceder a su favor la prescripción positiva. En este tenor, se considera que no obstante a que el apelante acreditó tener la posesión del predio en conflicto, la misma es insuficiente para tener por acreditada la acción en reconvención, pues esta debe de ser en concepto de dueño o propietario. Aun y cuando la parte recurrente señaló que no se consideraba propietaria del inmueble debido a que desde el año 2008, mediante un contrato verbal de compra-venta, lo adquirió junto con su expareja de la parte demandante. Del caudal probatorio no quedaron acreditadas estas afirmaciones. Asimismo, es procedente la condena a los frutos civiles provenientes de la ocupación del inmueble, ya que la accesión es el derecho de adquirir todo lo que producen los bienes, siendo en el caso las rentas del predio en litis, por lo que resultó ajustado a derecho que se le condenara
a la apelante al pago de los frutos civiles a favor de la parte actora en la forma y términos establecidos en la sentencia de mérito. Por lo anterior, propongo declarar infundados e inoperantes los agravios vertidos por la apelante y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada por sus propios y legales fundamentos. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se procede, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 505-2023. Continuamos con el TOCA 542-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de junio de 2023, deducido del expediente 52-2022, relativo al juicio ordinario civil y juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Con fecha 13 de junio de 2023 se dictó sentencia definitiva para resolver el juicio ordinario civil interpuesto por la actora principal, quien solicitó el cumplimiento de un contrato de promesa de venta, así como también se resolvió la reconvención planteada por la demandada, la cual hizo consistir en la rescisión del mismo contrato. Dicha sentencia declaró improcedentes ambas acciones, ya que ninguna de las partes acreditó los elementos necesarios para su procedencia. En contra de la resolución anterior, ambas partes interpusieron el recurso de apelación que hoy se estudia. En resumen, la actora presentó los siguientes agravios. Se quejó de que la juez no encuadró correctamente las litis en la sentencia, que no se valoraron correctamente las probanzas que ofreció. Expresó que la juez no desahogó una prueba que solicitó al no tramitar un oficio ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores para obtener el estado de cuenta de un crédito hipotecario relacionado con el predio en disputa. Además, señala que no se fundó ni motivó la determinación de la sentencia y finalmente que no obtuvo la suplencia de sus agravios. Por otro lado, la parte demandada presentó los siguientes agravios. Se queja de que la sentencia es incongruente, pues al declarar improcedente la acción de su contraparte, debió proceder la rescisión que interpuso. Y además señala que se acreditó que hubo una falta de pago por parte de la deudora, de la actora. El proyecto propone confirmar la resolución impugnada. En primer lugar, la propuesta es declarar infundado primero los agravios de la actora, pues la juez sí encuadró correctamente las litis del presente caso, la cual consistió en determinar si la actora dio cumplimiento al contrato de promesa de venta con el pago al que se obligó para adquirir el bien inmueble o, en su defecto, si no observó los términos de dicho contrato y podría ser penalizada con la rescisión del mismo. Además, propone declarar infundadas las alegaciones respecto a la valoración de diversas probanzas ofrecidas, ya que la juez de origen sí las analizó conforme a derecho. Sin embargo, fueron insuficientes para acreditar que ella realizó los pagos en los términos establecidos en el contrato y que se liquidó en su totalidad el crédito hipotecario, así como que ella fuera quien abonó a dicho crédito. Por otro lado, aun y cuando es cierto que la juez no solicitó al Infonavit el estado de cuenta solicitado por la demandada, esta última fue quien de forma expresa pidió que se cerrara la etapa probatoria para continuar la audiencia de alegatos, dejando atrás el desahogo de dicha probanza. Asimismo, resulta infundado el agravio respecto a que la sentencia carece de motivación, pues la juez sí expresó las razones lógico-jurídicas de su determinación, mientras que se califica como inoperante lo relativo a la falta de fundamentación, ya que la actora no señaló cuáles fueron los artículos que la juez no debió de haber invocado. Finalmente, el proyecto propone declarar infundados los argumentos relativos a la falta de suplencia de los agravios, pues en materia civil esta solo procede de manera excepcional
y la apelante no encuadra en alguno de estos supuestos. Ahora bien, respecto a los agravios presentados por la parte demandada, el proyecto propone declarar como infundados los agravios hechos valer por la recurrente, pues si bien es cierto que la acción principal fue declarada improcedente, ello no significa que la reconvencionista quedará exenta de acreditar los elementos de la acción que interpuso. Asimismo, se establece que uno de los elementos para acreditar su acción lo era haber requerido el pago a la deudora en su domicilio por no haber pactado el lugar en donde se iba a realizar el pago dentro del contrato base de la acción, cuestión que no se comprobó en el juicio ordinario. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia apelada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 542-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 465-2023 de la ponencia de magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de mayo de 2023, dictada en el expediente 196-2020, relativo al juicio ordinario civil y juzgado segundo civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El procedimiento es un juicio ordinario civil en el que es relevante destacar que la parte demandada interpuso o la reconvención en ejercicio de la acción reivindicatoria a fin de que se declarara a ella como la legítima propietaria de un bien inmueble, que se condenara al actor a entregar totalmente desocupado dicho bien raíz, así como el pago de frutos civiles. La parte apelante es en este caso la parte demandada reconvencionista. En el juicio se declaró la improcedencia tanto de la acción principal como de la reconvención interpuesta. Se absolvió a la parte demandada de la demandada promovida en su contra y a la parte actora de la contrademanda. En virtud de que existía una acción personal entre las partes derivada de un contrato de arrendamiento que impedía la procedencia de la acción reivindicatoria. De igual manera, se absolvió a la parte demandada del pago de costas y gastos del procedimiento. En sus agravios, la parte recurrente, en síntesis, alega que la sentencia no fue debidamente fundada ni motivada, asegura que la juez del conocimiento al momento de resolver se contradijo en sus argumentos, pues a pesar de que en el considerando séptimo tuvo por colmado los requisitos de la acción reivindicatoria que entabló en la vía reconvencional, declaró su improcedencia bajo el argumento de que existía una acción personal entre las partes derivada de un contrato de arrendamiento, lo que hacía que no fuera procedente la contrademanda, toda vez que ese tema debía dilucidarse en un procedimiento aparte. Por ello, arguyó que era evidente que la juzgadora se excedió en sus facultades al momento de resolver, lo que le dejó en un estado de indefensión, pues con ese razonamiento se pretende que ejercite un nuevo proceso en la vía extraordinaria, lo que asegura es incorrecto, toda vez que insiste que la acción reivindicatoria que ejercitó era la correcta para recuperar la posesión del predio de su propiedad, ya que incluso la propia juzgadora estableció que quedaron demostrados todos sus elementos. Me parece que estos agravios son parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar, y en este sentido viene el proyecto sería nada más modificar la parte considerativa de la sentencia, que permanezcan los puntos resolutivos en relación a la improcedencia de la acción vía de la reconvención, en general todos los puntos resolutivos. En virtud de que si bien le asiste la razón a la parte apelante cuando alega que fue incongruente que en la sentencia se haya establecido por una parte que se cubrieran todos los requisitos de la acción reivindicatoria y por otra que se declarara la improcedencia del juicio por haberse advertido la existencia de un contrato verbal de arrendamiento, no obstante, la insuficiencia de los agravios radica en que es importante precisar que ambas partes reconocieron que la posesión que tenía el contrademandado del bien inmueble en disputa la tiene en calidad de arrendatario, y en la acción reivindicatoria es una condición indispensable que quien tenga el bien inmueble sea alguien completamente ajeno al propietario de la cosa, tal y como se sostuvo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 70/2006. Por estas razones que se consideran insuficientes los agravios, pues debe tenerse en cuenta que en la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia civil
del sexto circuito se estableció un criterio con el rubro acción, las condiciones especiales para su procedencia deben ser analizadas de oficio por el juzgador en la sentencia definitiva de legislación del Estado de Puebla. Se refiere a que para tener por probada una acción debe analizarse tanto las condiciones generales y especiales para su ejercicio como sus elementos constitutivos. Consecuentemente, si en la especie la juez de primera instancia estimó de oficio que si bien la parte aquí recurrente tenía derecho a recuperar la posesión, pero que no era a través de una acción real, es evidente que aunque tal cuestión no se haya invocado en el escrito de contestación a la reconvención o contrademanda, el proceder de la juez natural resulta jurídicamente correcto por la sencilla razón de que esto es inherente a las condiciones de la acción reivindicatoria, las cuales deben ser estudiadas de oficio, de conformidad con el artículo 161 del Código de Procedimientos, que quien ejerce una acción está obligado a aprobarla. Por lo que se insiste que para la procedencia de esta acción específicamente se necesitaba que el ocupante del bien raíz en cuestión fuera alguien completamente ajeno al propietario de la cosa, lo que no sucedió en este caso, ya que la posesión del bien inmueble derivada de un contrato de arrendamiento impide la procedencia de dicha acción. Por lo tanto, reitero, se propone modificar únicamente en lo relativo a la parte considerativa. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 465-2023, se aprueba o modifica la parte considerativa por unanimidad. Seguimos con el TOCA 699-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 6 de septiembre de 2023, dictado en el expediente 195-2020, procedimiento para la ejecución de un convenio transaccional del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte demandada. La fecha de la sentencia interlocutoria impugnada es la de 6 de septiembre del año 2023, emitida en el incidente de nulidad de notificaciones. La resolución impugnada es la sentencia interlocutoria en la que se declaró la procedencia parcial del incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada. En sus agravios, el primer agravio hecho valer resulta inoperante, pues la recurrente no sustentó el incidente de nulidad de notificaciones en el hecho que pretendió hacer valer mediante agravios, consistente en que la notificación objeto del recurso carecía de validez, toda vez que los vecinos ahí entrevistados no habían dado su dicho bajo protesta de decir verdad, que no se habían identificado, que no habían dado su nombre y que por lo tanto con sus dichos no se podía identificar el predio, puesto que estos argumentos no formaron parte de su planteamiento al interponer el incidente que nos atañe. Entonces, conforme al numeral 381 del Código Procesal Civil del Estado, no nos encontramos facultados para considerarlos, ya que debe analizarse la resolución controvertida a la luz de los hechos planteados en la interposición del incidente. Los restantes agravios, enderezados en el tenor de que el fedatario no se cercioró adecuadamente del predio en el cual realizó la notificación, resultan infundados, pues como acertadamente consideró la juzgadora de origen y como quedó demostrado por la propia notificación objeto del presente TOCA, el fedatario adecuadamente se cercioró con los medios que tuvo a su alcance que se encontraba en el predio señalado por el demandante para notificar a la demandada, siendo que para mayor certeza se apersonó con los vecinos a los que describió físicamente, corroborándole que en dicho predio era el que buscaba, describiendo igualmente las características del mismo, mismas que, contrario a lo que aquí infundadamente invoca el apelante, coinciden en lo esencial con las diversas constancias actuariales que obran en autos. De igual manera, resulta infundado el agravio hecho valer por la recurrente respecto de que no era verdad que la diligencia se hubiera entendido con ella y que su descripción física puesta por el actuario no coincidía con la de ella, pues no puede perderse de vista que la notificación se verificó de forma personal con ella, toda vez que así se acredita con la propia constancia actuarial respectiva, en donde ella misma así lo reconoció, bajo protesta de decir verdad, y al no querer identificarse, el fedatario procedió a describirla fisiológicamente, lo que debe considerarse como cierto, pues el fedatario tiene fe pública, por lo que la hora recurrente, al manifestar que no era verdad que la diligencia se hubiese entendido con ella y que su descripción física puesta por el actuario no coincidía con la de ella,
tenía la carga de la prueba para demostrarlo y destruir tal presunción de verdad, siendo igualmente infundado que el hecho de que en posteriores diligencias actuariales se hubiese hecho constar que los vecinos manifestaron que no la conocían, tuviera el alcance para demostrar que la notificación en materia del presente toca no se hubiera realizado de manera personal con ella, pues insiste que fue la propia demandada que manifestó bajo protesta de decir verdad, ser ella ante quien se realizó la diligencia de notificación. Por lo anterior, propongo confirmar la resolución interlocutoria de fecha 6 de septiembre del año 2023. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 699-2023. Sigue el TOCA 406-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de mayo de 2023, deducido del expediente 884-2018, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada en un juicio ordinario civil, en el cual la parte recurrente solicitaba la entrega de la posesión de determinadas fracciones de 2 predios. En la sentencia recurrida se determinó que la acción instada por la parte actora no era procedente por no haberla acreditado, por lo tanto, se absolvió a la parte demandada y se condenó a la parte actora al pago de costas y gastos del juicio. Los agravios elevados en esta alzada por la parte recurrente hacían referencia a que en la sentencia recurrida se aplicaron rigorismos jurídicos, señalando estos que debían de aplicar un control constitucionalidad de ex oficio sobre el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y que uno de los demandados no probó la excepción opuesta, incursionando aspectos relativos a las notificaciones que le realizaron a los demandados. Por lo tanto, contrario a lo señalado por la recurrente en el estudio realizado en esta instancia, se considera que no es procedente realizar un control de constitucionalidad en los términos que proponía la parte actora y, por otra parte, en lo relativo a las notificaciones, si bien aquella circunstancia pudo considerarse indiciariamente para acreditar la ocupación, aquello era insuficiente para probar en su totalidad los elementos de la acción instada por la parte actora. De igual forma, se señaló que al no haberse acreditado la acción no era procedente entrar al estudio de la excepción opuesta por el único demandado que contestó la demanda instaurada. Por lo tanto, se consideraron infundados e inoperantes los agravios elevados y se propone confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 406-2023. Continuamos con el TOCA 557-2023 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de julio de 2023, deducido del expediente 85-2021, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada se determinó que de los 3 elementos esenciales para hacer procedente la acción reivindicatoria, únicamente se habían acreditado los 2 primeros por parte del actor relativos a la propiedad de la cosa que reclama y la posesión por el demandado de la cosa perseguida, pero que no se acreditó el tercer elemento relacionado con la identidad del inmueble controvertido, sosteniendo para ello que además de que el actor no ofreció como prueba idónea una pericial topográfica, el resto de sus pruebas tampoco fueron suficientes, pues las documentales que obraban en el procedimiento únicamente aportaron datos registrales del predio, por lo que se declaró improcedente el juicio reivindicatorio en cuestión.
En sus agravios, la parte actora manifiesta que sí acreditó la identidad del bien que reclama. Afirma que fue indebido que se considerara que sus pruebas documentales únicamente demostraron datos registrales, cuando lo conducente era que se analizaran sus respectivos contenidos en los que obra la descripción del inmueble, como son sus colindancias, las cuales coinciden con las que obran en la cédula y plano catastral que también ofreció, según indica. Alega que su prueba testimonial también se valoró erróneamente, por cuanto sus testigos sí manifestaron que el demandado se encuentra ocupando el predio objeto del juicio, al igual que identificaron dicho mueble, precisando que el escrito de alegatos que el demandado exhibió en el juicio también permite reforzar dicho extremo, por cuanto contiene que éste reconoció que sí se encuentra en posesión del predio en materia de su acción. Sin que sea impedimento legal, aduce que la diligencia de emplazamiento que se le efectuó se haya practicado en un predio distinto. A mi juicio, por un lado son notoriamente infundados los agravios y por otro son parcialmente fundados, pero insuficientes. Si bien es verdad que en el escrito de alegato signado a nombre del demandado, este señaló que se encuentra en posesión del inmueble en materia de la acción y que ahí tiene su casa habitación, sin embargo, esto no tiene los alcances legales para favorecer las pretensiones del actor, pues además de que no se encuentra ratificado conforme al artículo 213 del Código Procesal de la materia, existen otras pruebas que se contraponen a ello. En concreto, la constancia actuarial correspondiente a su emplazamiento, en la que aparece que dicha diligencia se practicó en un predio distinto al que constituye la materia del juicio, en la que el actuario judicial, por medio de su fe judicial, hizo constar que fue atendido personalmente por el demandado, quien le aseguró que vivía y habitaba en ese distinto predio. No debe pasar por alto que en los autos del expediente también existe una constancia negativa practicada en la propia calle y número que resultan inherentes a la dirección del inmueble objeto del juicio, en la que se hizo constar que no se pudo llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, pues los vecinos informaron al actuario que la persona buscada no vivía en esa calle. De igual modo, en la sentencia sí se atendió debidamente a las pruebas documentales del actor, pues precisamente porque el juez del conocimiento de manera implícita tomó en cuenta su contenido, esto es, que aparecen colindancia, superficie, medidas, entre otros datos, se puede deducir que expresamente determinó que dichos medios de comisión únicamente permitían conocer datos registrales del inmueble que se pretende reivindicar, consideración que se encuentra conforme a derecho, pues guarda relación con lo sustentado en la contradicción de tesis 142 diagonal 2007-PS, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determina que el término identificar difiere del diverso de identidad. Siendo así, que en la sentencia se haya considerado que dichos datos registrales no son aptos y suficientes para vincularse con los que corresponden al inmueble que efectivamente posee el demandado. Ahora bien, pese a que en la sentencia apelada no se precisó el alcance de la prueba testimonial ofrecida por el actor en relación con el tercer elemento, lo que resulta indebido, dicho aspecto es insuficiente para desvirtuar la improcedencia del juicio. Pues, haciendo el estudio correspondiente en esta apelación, se determina que dicha prueba testimonial no puede crear convicción en el tema de interés, ya que su desahogo no se encaminó a una conclusión cierta de identificación del inmueble, objeto de la litis. Aunado a que las interrogantes que se les dirigió a los testigos en relación con la calle, número y cruzamientos del predio, se tornó netamente ilustrativa, pues fueron datos que propiamente ya se contenían en dicho cuestionamiento. Por lo que se actualiza el contenido de la tesis testimonial, carece de valor probatorio si el interrogatorio es ilustrativo. Siendo así que a mi juicio, y es lo que propongo, se debe confirmar el fallo sujeto a revisión. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 557-2023. Sigue el TOCA 828-2023 de la ponencia del magistrado tercero. No obstante, se advierte que no se encuentra debidamente integrado. Por tanto, se retira el asunto para que esta sala proceda a sustanciar su debida integración. Es por ello que continuaremos con el TOCA 394-2023 de la ponencia de la magistrada segunda,
relativo al recurso de apelación en contra del parte conducente del auto de fecha 20 de abril 2023, deducido del expediente 673-2022, relativo al procedimiento para la ejecución de un convenio del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias. El procedimiento de que se trata es uno de ejecución en virtud de un convenio transaccional de desocupación y entrega de un predio. Antes del auto impugnado se dio vista a quien se pretende ejecutar para que hiciera valer lo que en derecho corresponde. Se le da vista a las promoventes de lo que manifestó la probable ejecutada y posteriormente a ello se dicta el auto impugnado en el cual la juez de primera instancia declaró que no se encuentra sustentada la oposición que pretende la ejecutante y ordenó proseguir con la ejecutada, perdón, y ordenó proseguir con la ejecución del convenio transaccional, otorgándose a la aludida ocupante el término prudente de 20 días para que entregara completamente desocupado el predio en cuestión, con el apercibimiento de que en caso contrario sería lanzada con el auxilio de la fuerza pública, y es por ello que ella interpone el recurso de apelación. A mi juicio, sus agravios resultan infundados, inoperantes e insuficientes. Hace diversas manifestaciones en relación con que sí se acreditó la novación a la que hace referencia. Ahora bien, del análisis minucioso de las constancias que integran el TOCA, se advierte que contrariamente a lo que alega, no se actualiza el principal elemento para que se configure la novación que invoca, consistente en la declaración de voluntad expresa de ambas partes de celebrar un arrendamiento verbal sobre el predio que fue materia del convenio cuya ejecución solicita, ya que la ocupante solo firmó su existencia y los documentos que exhibió resultan insuficientes para ello. De la revisión de los documentos se advierte que se hace alusión a una persona que no es ninguna ni de las ejecutantes ni la ejecutada. Por lo tanto, a mi juicio, no se actualiza la novación que ella pretende y en tal virtud estuvo correcta la determinación de la juez, y por lo tanto creo que se debe confirmar. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 394 de 2023. Seguimos con el TOCA 784 de 2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2023, deducido del expediente 482 de 2019, relativo al juicio ordinario civil y juzgado primero civil y primer departamento judicial de Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, ambas partes del juicio de primera instancia son apelantes, tanto el promovente como el demandado. La resolución impugnada es la sentencia del 13 de septiembre de 2023 y en los agravios, el primer motivo de inconformidad del promovente es en el cual aduce que le causa agravios el hecho que la juzgadora no estudió las probanzas perfeccionadas por la parte actora en cuanto al demandado que no condenó al juez. Estimo que es infundado, ya que, contrario a lo aducido por el recurrente, las pruebas ofrecidas no acreditaron que el demandado que no condenaron tuviera posesión de los bienes inmuebles. El segundo motivo de inconformidad del promovente invoca que la sentencia impugnada causa cierta confusión e incongruencia en ciertos puntos de la resolución. Estimo que es inoperante, ya que se advierte que al inconforme no le produjo confusión, pues basta leer los puntos resolutivos para advertir que se precisó correctamente los nombres de los demandados, así como los datos de los predios materia de la litis. Y en el agravio del demandado condenado, aduce que le causa agravio el considerando marcado como número cuarto de la resolución apelada, donde se valoró la prueba testimonial, y el marcado como el considerando sexto, en donde se declara la procedencia de la acción. En mi opinión, resultan inoperantes dichos agravios, ya que de los mismos advierte que no se expresaron los motivos por los que se considera que la prueba testimonial que ofreció el recurrente no fue adecuadamente valorada, y tampoco precisó el alcance probatorio de la misma.
y qué preceptos legales dejó de observar la juez del conocimiento respecto de la misma, así como la trascendencia de esta en el fallo que se revisa, requisitos necesarios para poder determinar si la sentencia es ilegal. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TUCA 784-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se han terminado con los proyectos listados en esta sesión y continuando con la convocatoria, como inciso B, tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. En atención a la agenda, la próxima sesión se realizaría el día 20 de marzo de 2024 a las 10 de la mañana. ¿Están de acuerdo? Perdón, si nadie tuviera inconveniente, podría ser a las 9 de la mañana, De acuerdo. ¿sí? Sí. Ok, entonces, secretaria, para que quede a las 9. Sé que sí, se establece que la próxima sesión ordinaria sería el 20 de marzo del 2024 a las 9 de la mañana. Gracias. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta sexta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y muy buenos días.